voy a utilizar una aguja de 2,5 milímetros y la lana acorde a su tamaño. Para tejer los brazos comenzamos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2, porque recordad que la vuelta número 1 la contamos cuando hacemos el anillo mágico, en la vuelta número 2 vamos a tejer aumentos. Vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Así que vamos a terminar la vuelta con 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer 3 puntos y un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Así hasta terminar la vuelta con 15 puntos bajos. 1, 2, 3 y tejo el aumento. 1, 2, 3 y aumento. Y ahora voy a tejer los 3 últimos puntos que me quedan junto con el aumento y termino la vuelta. Ahora de la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer únicamente puntos bajos, es decir, esta vuelta y 2 más, siendo un total de 3, vamos a tejer únicamente puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a tejer un punto y una disminución, un punto y una disminución, y vamos a continuar tejiendo esta secuencia hasta terminar la vuelta con 10 puntos bajos. Y ahora de la vuelta 8 a la 22, es decir, durante 15 vueltas vamos a tejer solo puntos bajos. Esta vuelta y 14 más las tejemos solo con puntos bajos. Una vez hayáis tejido el brazo, os tiene que quedar así. Yo lo que he hecho ahora es rellenar únicamente pues lo que sería la mano, y luego en el brazo bien podéis rellenar con el algodón sintético que utilizamos siempre, la guata, o bien le podemos meter un alambre o un limpiapipas, que en mi caso meteré un trocito de limpiapipas para que me dé opción a mover el brazo. Podéis rellenar un poquito después de haber metido el limpiapipas o el alambre para que al doblar pues no nos quede así tan huequito. Una vez hayáis tejido el brazo, tenéis que tejer otro exactamente igual. Comenzamos con un anillo de 6 puntos bajos. Os dejaré en la esquinita superior de la derecha un enlace que os llevará directamente al link donde os enseño paso a paso cómo hacer el que yo creo que es el mejor anillo mágico para comenzar nuestros amigurumis. La vuelta número 1 la vamos a contar como el anillo mágico. Así que ahora en la vuelta número 2, 3, 4 y 5 vamos a tejer únicamente puntos bajos. Es decir, en las próximas 4 vueltas vamos a tejer solo puntos bajos. Esta vuelta y 3 más, solo puntos bajos. En la vuelta 7 y 8 tejemos únicamente puntos bajos. Es decir, esta vuelta y la siguiente solo puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento, 1, 2, y en el siguiente hago un aumento.
1, 2 y aumento. Y continúo tejiendo esta secuencia hasta terminar con 12 puntos bajos. En las vueltas 10, 11 y 12 vamos a tejer únicamente puntos bajos. Esta vuelta y 2 más, solo puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Y vamos a terminar la vuelta con 15 puntos bajos. En las próximas 2 vueltas, es decir, en la vuelta 14 y 15, vamos a tejer únicamente puntos bajos. Esta vuelta y una más, solo puntos bajos. En la vuelta 16 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Y terminaremos la vuelta siguiendo esta secuencia con 18 puntos bajos. En las siguientes 3 vueltas, en las vueltas 17, 18 y 19, vamos a tejer únicamente puntos bajos, solo puntos bajos. Llegados a este punto, lo que vamos a hacer es comenzar a rellenar lo que es la cola del fantasma. Entonces aquí tenemos 2 posibles opciones. Una sería la de rellenar todo con la típica guata, o bien si queréis aquí le podéis poner un trocito de limpiapipas o un alambre enrollado con cinta de carrocero para que no pinche, y así después poder mover al gusto la colita. Si queréis, ya os digo, le ponéis el limpiapipas o un alambre para poder moldear la colita del fantasma, o directamente lo rellenáis normal y quedaría pues más tiesito. En la vuelta 20 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Y vamos a continuar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta que tengamos 24 puntos bajos. En la vuelta 21 tejemos únicamente puntos bajos, solo puntos bajos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 22 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento, 1, 2, 3, y en el siguiente hago un aumento y voy repitiendo esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento hasta llegar al final de la vuelta con 30 puntos bajos. En la vuelta número 23 vamos a tejer solo puntos bajos. Vamos tejiendo puntos bajos hasta que lleguemos al final de la vuelta. En la vuelta número 24 vamos a tejer 4 puntos y un aumento, 4 puntos y un aumento. Y vamos a seguir tejiendo esta secuencia hasta que lleguemos al final de la vuelta con 36 puntos bajos. 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Así hasta terminar. En la vuelta número 25 tejemos únicamente puntos bajos, manteniendo los 36 puntos de la vuelta anterior. Solo puntos bajos. En la vuelta número 26 vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento, 5 puntos y un aumento.
y vamos a continuar tejiendo esta secuencia hasta llegar al final con 42 puntos bajos. Así que tejo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, tejo el aumento en el siguiente y vuelvo a repetir 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 27 simplemente tejemos puntos bajos. Mantenemos el mismo número de puntos bajos hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 28 vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. Y continuamos con esta secuencia hasta terminar la vuelta con 48 puntos bajos. Así que comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en el siguiente tejo un aumento. Y así continúo tejiendo 6 puntos y un aumento hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a tejer de la vuelta 29 a la 32 solo puntos bajos, es decir, vamos a tejer 4 vueltas enteras solo con puntos bajos. Esta vuelta y 3 más, solo puntos bajos. Recordad que según vayamos tejiendo nuestro amigurumi, tenemos que ir rellenándolo. En la vuelta 33 vamos a tejer 6 puntos bajos y una disminución, 6 puntos bajos y una disminución, y vamos a continuar tejiendo esta secuencia hasta que terminemos la vuelta con 42 puntos bajos. Así que comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí voy a hacer una disminución. Y continúo tejiendo 6 puntos bajos y una disminución. En la vuelta 34 vamos a tejer solo puntos bajos. En la vuelta 35 vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta con 36 puntos bajos. Comienzo con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, y en los dos siguientes hago la disminución. Ya sabéis que yo hago la disminución invisible, pero podéis hacerla como más os guste, bien cogiendo todo el punto, bien saltándoos uno y tejiendo en el siguiente. Eso para gustos y como mejor sepáis hacerlo. En la vuelta 36 tejemos solo puntos bajos y mantenemos los 36 puntos que hemos conseguido en la vuelta anterior. En la vuelta 37 vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y hago la disminución. Y sigo tejiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta llegar al final con 30
puntos bajos. En la vuelta 38 tejemos solo puntos bajos. En la vuelta 39 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución y continuamos tejiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta con 24 puntos bajos. Así que tejemos 1, 2, 3 y disminución. Y continúo tejiendo esta secuencia hasta llegar al final de la vuelta. En la vuelta 40 vamos a incorporar los brazos, así que antes de llegar a esta vuelta los tenemos que tener ya tejidos. Comenzamos la vuelta 40 tejiendo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí vamos a enganchar el primer brazo y vamos a tejer 5 puntos con el brazo. Vamos a unir ahora el primer brazo y lo vamos a hacer mediante un punto bajo. Y lo que tenemos que hacer es, primero, vamos a insertar, para que la unión nos quede bien, en vez de insertar la aguja así, de esta manera, es decir, de fuera hacia adentro, lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a hacer de dentro hacia afuera, ¿vale? Entonces elegís el punto que más rabia os dé y ahí insertáis la aguja. Vale. Inserto la aguja en el brazo y también tengo que hacerlo en el cuerpo del fantasma. Entonces voy a levantar un poquito para ver en qué punto me toca hacer. Aquí no, en el siguiente, ¿vale? En este siguiente, ¿veis? Inserto la aguja y simplemente tejo un punto bajo como hacemos siempre. Siguiente punto. Inserto, ¿veis? Desde dentro del brazo hacia afuera. Y voy al siguiente punto del brazo y hago el punto bajo. Y ya voy 2. Tengo que hacer 5 en total. Otro punto bajo, perdón, otro punto del brazo. Este hilito me lo voy a pasar hacia este lado para que no me moleste y luego lo tenemos que esconder, ¿vale? Entonces tengo un punto insertado en el brazo y me voy al cuerpo. Punto bajo y este es el tercero, ¿vale? Me queda hacer, cojo otro punto del brazo y otro del cuerpo y este es el cuarto punto bajo. Me queda uno. Me queda el último y yo lo que hago es girar un poquito así el brazo para visualizar mejor dónde está el punto. Aquí inserto la aguja y me voy al cuerpo, inserto y tejo punto bajo. Vale, pues aquí ya tengo, mirad, los 5 puntos tejidos y el brazo unido. Voy a tejer ahora otros 7 puntos bajos únicamente en el cuerpo, ¿vale? Así que miramos cuál es el último punto que hemos tejido y tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Y ahora voy a unir el otro bracito con los 5 puntos que me quedan. Fijaos, me quedan 2, 4 y el del marcador 5. Voy a quitar el marcador para que no me moleste a la hora de unir y tejer el brazo junto al cuerpo. Y voy a hacer lo mismo de antes. Voy a insertar desde dentro la aguja, ¿veis? En un punto cualquiera. Y ahora ya con el brazo, ¿veis? Enganchado en la aguja, me voy al siguiente punto del cuerpo y voy a tejer el primer punto bajo. Tengo que hacer 4 más. Pues bien, punto del brazo, punto del cuerpo y 1 punto bajo. Ya voy 2, me quedan 3, este es el tercero. Os digo, yo giro un poquito el brazo para ver mejor dónde me toca. Muy bien, aquí. Este hilito me lo pongo por aquí y luego lo voy a esconder para que no me moleste. Miro y me toca el cuarto punto bajo aquí y voy a tejer el último. Punto, a ver, punto del brazo, punto del cuerpo y punto bajo. Ya tenemos, mirad, y así nos quedan los brazos unidos. Ahora sí os recomiendo rellenar, si no lo habéis hecho antes, poner limpiapipas, alambre o simplemente rellenarlo con la guata y después continuamos con lo que nos queda. En la vuelta 41 vamos a terminar de unir los brazos con el cuerpo. Vamos a comenzar tejiendo 7 puntos bajos en el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí vamos a tejer en los puntos externos del brazo, en los 5 que nos quedan. No los unimos al cuerpo, simplemente tejemos puntos bajos en los puntos externos que nos quedan y tenemos que tejer 5. 1, 2, 3, 4 y el último 5. Listo. Y ahora tejo 7 en el cuerpo. Miramos en este no, que es donde está justo unido el brazo en el siguiente, ¿vale? Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y comienzo a tejer los 5 que me quedan del brazo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así
Fijaos, hemos hecho como los hombros del fantasmita y ya tenemos todo unido y podemos seguir tejiendo en una sola pieza. ¿Veis? En esta vuelta, en la vuelta 42, vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Vamos a continuar tejiendo esta secuencia hasta terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Voy a tejer 1, 2, 3 y disminución. 1, 2 y disminución. Y continúo tejiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta llegar al final. En la vuelta 43 vamos a tejer únicamente puntos bajos. Vamos tejiendo en todos los puntos un punto bajo. Una vez hayáis tejido ya los puntos bajos, cortamos porque la cabecita la vamos a tejer aparte. Pero como veis, ya tenemos el cuerpecito listo.